Buenos días, vamos a hacer un breve repaso de estudios por imágenes. ¿Qué debo jerarquizar a la hora de ver estudios por imágenes en patología abdominal? Bueno, los estudios de cuales disponemos para abordar la patología abdominal, básicamente y desde siempre tradicional, la radiografía simple de abdomen, que todavía hoy es de uso frecuente y de gran utilidad. En los estudios radiológicos contrastados que abordaremos en las clases correspondientes a ilio y a síndrome ulceroso péptico. La ecografía de abdomen, muy útil también para evaluar órganos sólidos, vasos, vía biliar, apéndice. Y la tomografía computada. Bueno, la radiografía de abdomen sigue siendo un método de uso habitual en la evaluación de la patología abdominal. Tenemos distintas incidencias, la de la radiografía de abdomen de pie o en decúbito lateral en caso de que el paciente no pueda mantenerse parado, para evaluar la presencia de niveles hidroaéreos. En la evaluación del abdomen también se hace importante la radiografía de tórax. Es el estudio más sensible para detectar neumoperitoneo, presencia de aire en la cavidad abdominal, que se va a ubicar precisamente en los niveles más elevados del abdomen, justo sobre el reborde hepático entre el diafragma y el hígado, y va a provocar semiológicamente la desaparición de la matidez hepática, el signo de Joubert. Bueno, cuando hablamos de radiografía hablamos de diferentes opacidades que se imprimen en la imagen. Desde el aire, que es el más oscuro y radiolúcido, hasta el metal, que es opaco, en el medio una serie de escala de grises con distintas densidades, con distintas opacidades, representativas, grasa, agua y calcio. Todas estas conviene tenerlas presentes a la hora de evaluar una imagen de radiografía, en este caso de abdomen, pero de cualquier. Bueno, la radiografía de abdomen permite ver signos de distintas enfermedades. Es útil en obstrucción intestinal, donde vamos a ver prominentes niveles hidroaéreos. En el neumoperitoneo vamos a ver aire libre dentro de la cavidad, como ya dijimos. En la colecistitis, la patología de la vía biliar, puede verse ilio regional y neumobilia, aerobilia. También en los abscesos y en las infecciones localizadas vamos a ver cambios regionales de acuerdo al sector afectado. Las hernias o ventraciones atascadas provocarán obstrucción intestinal y también tendrán su correlato radiológico. La ascitis provocará una radiopacidad de acuerdo a la mayor densidad del líquido acumulado en la zona afectada. Los cuerpos extraños también podrán verse de acuerdo a su densidad radiológica. Y la litiasis renal, vesícula, sobre todo aquellas sustancias que contengan un componente cálcico aumentado, como los cristales de oxalato cálcico, o fosfato cálcico, y la litiasis renal pueden a veces detectarse. La isquemia mesentérica, característica de neumatosis intestinal, aire en el intestino, en la pared, con engrosamiento de la pared y presencia de niveles y distensión también. Y bueno, en el traumatismo abdominal podremos ver lesiones compatibles, sobre todo si hay perforación de víscera hueca con neumoperitoneo y acúmulo de líquido en la cavidad abdominal en relación a un sangrado intraabdominal. Bueno, siempre a la hora de describir una radiografía conviene hacerlo en un orden sistemático. Cualquiera uno quiera elegir está bien, digamos, pero en principio uno puede abordar la radiografía de fuera hacia adentro, ver las partes blandas que rodean el abdomen, las partes óseas, describir si se ven alteraciones en el esqueleto axial y en las costillas y en la pelvis. En la parte de la pelvis que se observa también es importante, no hay que olvidarlo, todo lo que está incluido desde la pelvis hasta el tórax está comprendido en la radiografía abdominal, y los huesos que allí se ven deben ser descritos si tienen anomalías. Después es importante prestar atención a la distribución del aire, que siempre debe estar, por supuesto, dentro de la luz del tubo digestivo.
podemos encontrar aire representando en hipocondrio izquierdo la cámara gástrica, y después podemos ver aire en todo el marco colónico y en el centro del abdomen aire en el intestino delgado. Dentro del intestino delgado, los pliegues de la mucosa se van a ver atravesando todo el diámetro de la luz y son la representación de las llamadas válvulas conniventes. En general, con una distribución centroabdominal. El intestino grueso, en cambio, tiene una distribución más periférica, con pliegues más gruesos, austras que no atraviesan completamente la luz, y con gas en su interior. También es importante evaluar el contorno de los órganos sólidos, que allí en la foto de la derecha se puede observar la proyección que corresponde al hígado y a los riñones, así como también la proyección de los músculos psoas, que pueden verse o no en la radiografía de acuerdo a la densidad de los tejidos que están por delante en la misma línea de proyección del haz de rayos X. Bueno, cuando hablamos de hilio es importante distinguir algunas variantes. Por un lado, es fundamental en cualquier tipo de hilio distinguir los niveles hidroaéreos, que consisten en el líquido por debajo, atendiendo a la ley de la gravedad, con una imagen más radioopaca, y por sobre, y marcando un nivel, el aire, con una imagen más radiolúcida dentro de la víscera en cuestión. Si nos referimos a una obstrucción intestinal alta, el intestino delgado se va a ver como unos niveles que son más centroabdominales, con una imagen característica en pila de monedas, con la presencia de las válvulas conniventes que marcan esa imagen. Por otro lado, si hablamos de una obstrucción intestinal baja con compromiso del colon, se verá la característica imagen del marco colónico distendido con líneas radiopacas que atraviesan la luz intestinal, como se ve en la imagen de la derecha, que corresponden a las austras colónicas. Y una tercera cuestión a tener en cuenta en el hilio es si encontramos o no presencia de aire en el recto. Si hay aire en el recto con niveles y distensión difusos en todo el resto de la cavidad abdominal, tenemos que entender que estamos hablando de un hilio no mecánico, de un hilio funcional, donde hay paso de gases desde porciones proximales hasta el recto en lo que es la luz intestinal. No hay una oclusión, entonces hablamos quizá de un hilio funcional en ese caso. Bueno, aquí vemos un hilio funcional donde hay distensión de todas las asas abdominales con aire a nivel del recto. El hilio biliar es la obstrucción mecánica que ocurre por impactación de un lito en la luz intestinal debido a una comunicación entre la vía biliar, la vesícula. En caso de una colecistitis crónica, la vesícula se afina en sus paredes, sufre agresión crónica y termina horadando la pared intestinal con pasaje del lito hacia el intestino. En la imagen se ve con una flecha de color blanco el lito, se ve aerobilia, el aire que ingresa a la vía biliar, donde se describe el árbol biliar en posición del hígado, y se ven niveles hidroaéreos como signo de obstrucción. Esta paciente se presentó con signos clínicos de hilio, con vómitos, con distensión abdominal y dolor. Es un hilio biliar, patología no tan común, pero que conviene recordar. Y este es un par radiográfico de abdomen y tórax donde vemos neumoperitoneo y observamos claramente cómo se ve la línea del diafragma y el aire por debajo en ambas imágenes. Ocurre a veces que la radiografía de abdomen no es tan clara y por superposición de imágenes, y en un paciente que está grave, quizá acostado, el aire y la incidencia de los rayos al hacer una radiografía en la cama no es tan sensible como lo es si en la radiografía de tórax para describir neumoperitoneo como signo de perforación intestinal. Puede ser un hallazgo postquirúrgico también en el caso de la laparoscopía, la laparotomía,
donde se puede ver aire, pero en un paciente que no está operado, la presencia de aire indica perforación de víscera. El signo del revoque se puede ver en la radiografía de abdomen e indica inflamación del peritoneo, agresión del peritoneo, y se ve como una línea gruesa que aumenta el espesor de la separación entre las asas intestinales que quedan demarcadas a la perfección. La radiografía de abdomen puede servir para evidenciar la litiasis renal. Los cristales de oxalato y fosfato cálcico contienen calcio y esto le confiere unas características radioopacas, quizá por el tamaño de las litiasis que provocan síntomas en la vía urinaria y excretora, que generalmente son pequeños, en torno de los 5 milímetros. Es difícil distinguirlos de otras estructuras por superposición de imagen, por lo cual el observar litiasis en la radiografía de abdomen es un evento poco frecuente, salvo en el caso donde vemos litiasis coraliformes, grandes litos a nivel de la pelvis renal que son más fáciles de distinguir. Bueno, la ecografía abdominal es de gran utilidad para identificar y evaluar órganos sólidos, vasos, estructuras de la vía biliar, el apéndice, todo el contenido abdominal. Requiere un ayuno para disminuir el meteorismo abdominal, ya que el aire interpuesto dificulta la observación de los tejidos más profundos. Es un procedimiento operador dependiente, ¿sí? Es una fotografía, un video del momento en que se está evaluando al paciente y puede tener mucho valor en la urgencia y en la evaluación de ciertas patologías, como complemento al examen físico y a otras técnicas de imagen. Bueno, la ecografía utiliza el ultrasonido como método para observar los órganos abdominales. Los tejidos tienen una diferente densidad y por lo tanto responden diferente al ultrasonido, un fenómeno conocido como atenuación. Definiremos como anecogénico aquel tejido que no devuelve ecos. Característicamente la orina y la bilis pueden verse como anecogénicos. Hiperecogénico es aquel que produce un eco más brillante que los tejidos circundantes, caso de hueso, grasa o pared de las vísceras. E hipoecogénico es el tejido que produce un eco más oscuro que el tejido circundante, típicamente los ganglios, el miometrio. Bueno, esto es una imagen de ecografía de la vesícula. La piel, el transductor están apoyados en esta zona. Acá es la piel y ahí está apoyado el transductor con la mano del operador y los rayos, el ultrasonido que sale desde el transductor se proyecta hacia los tejidos más profundos. Vemos la vesícula que tiene las paredes finas y en su interior una imagen de aspecto sólido que provoca que desde allí para atrás se proyecte una sombra acústica de color oscuro en la ecografía, como un silencio del ultrasonido, si se quiere. Es una sombra acústica posterior característica de las litiasis. En la ecografía se observa entonces una imagen sólida con sombra acústica sugestiva de litiasis vesicular. Bueno, en esta filmina vemos una ecografía de abdomen en donde se ubica el apéndice secal, que en este caso está aumentado de tamaño y con cambios en la densidad grasa circundante. Los planos grasos más lejanos, más alejados que se ven en la ecografía son normales, con bandas tenues más hiperecogénicas y otras hipoecogénicas que hacen referencia a la grasa de densidades normales. En cambio, rodeando al apéndice se ve una alteración de esa arquitectura normal. Cambios sugestivos de inflamación apendicular, apendicitis en este caso. Finalmente, la tomografía de abdomen es una técnica que utiliza los rayos X a través de un sistema de detectores múltiples, permitiendo una observación multiplanar de una misma imagen de un tejido. El tejido es atravesado en distintas incidencias por un rayo de rayos X y el sensor capta la atenuación que provocan
los distintos tejidos sobre esos rayos. Esta atenuación se puede registrar en un procesador y obtener imágenes con distintas reconstrucciones. Cuando hablamos de tomografía hablamos de densidades. Utilizamos una escala para poner un valor numérico, la escala de Hounsfield, que toma como referencia al 0 para el agua, menos 1000 el aire, es decir, más oscuro, menos 100 la grasa y 1000 en el otro extremo el hueso. Es bueno también tener presente el valor de la sangre para detectar sangrados en sitios donde no debería haber, por ejemplo, subaracnoideo o en la cavidad abdominal en este caso. Vamos a poder reconstruir, como dijimos, las imágenes para obtener distintos cortes, distintas reconstrucciones. El primero a la izquierda, un corte axial clásico, que es el que primero vamos a observar en cualquier estudio. Después en el centro se ve un corte sagital y al final a la derecha un corte coronal. Bueno, en este caso y en el mismo paciente en el cual veíamos la ecografía anterior, observamos la inflamación apendicular señalada con una flecha gris y el asterisco mostrando la rarefacción de la grasa. Observen en el resto del abdomen, entre las vísceras hay también grasa intraabdominal que tiene una densidad menor y no está tan aglomerada, tan, como se podría usar una palabra coloquial, apelotonada alrededor del apéndice, como se ve acá en este caso. Estos signos indican inflamación apendicular sugestivo de apendicitis aguda. Bueno, en este caso vemos un par de radiografía y tomografía de abdomen de la misma paciente. En la radiografía podemos observar cambios locales en la región centroabdominal como signo de ilio local, un poco de acumulación de niveles y gas en esa región del abdomen, ¿sí? La paciente tenía dolor epigástrico intenso y un ilio, una distensión abdominal. Observar que hay aire dentro del recto, por lo cual esa distensión que se observa más en la región central del abdomen podría tratarse de un ilio funcional. Como era una paciente que estaba grave, se realizó una tomografía de abdomen donde se observa edema y dilatación de las paredes de asas de yeyuno ilion, intestino delgado, ¿verdad? En la misma ubicación que los niveles hidroaéreos que había en la radiografía de abdomen. Observar también las calcificaciones vasculares a nivel de la aorta abdominal y de sus ramas. Esta paciente tenía una isquemia mesentérica, lo que provocaba inflamación y necrosis a nivel de la pared intestinal, el intestino delgado en este caso, con dolor abdominal intenso. La tomografía es un complemento muy útil en estos casos para la radiografía y el examen clínico general. Bueno, muchas gracias por su atención, hasta aquí llegamos. Espero haya sido de utilidad para ustedes la clase.